A veces tenemos mucha obsesión en hacer el mundo que sea muy pequeñito, en vez de globalizarlo. La globalización normalmente le damos más prioridad a lo comercial que a lo humano. Y a veces queremos homogeneizar todo. Y nadie es igual a nadie. No solamente la huella dactilar, sino la identidad, la forma de pensar, nuestro imaginario, nuestra cosmogonía, todo es único. Cada uno tiene su forma de ver. Y por eso, a veces, el simplificar, el reducir, el asimilar, no es más que un complejo. Y hoy, mejor que yo, lo va a explicar perfectamente Xuanzhu Wu. No os preocupéis, habla español, ¿eh? Esto es una broma, porque normalmente le preguntan, ¿tú de dónde eres? Bueno, ahora directamente me hablan en inglés. Le estaba diciendo antes a la entrevista que en el aeropuerto de Málaga ya, y el de aquí ya directamente inglés. Pero la segunda pregunta es, ¿pero de verdad, de dónde eres? Sí. Porque cuando tú dices que has nacido en Algeciras y que te has criado en Estepona, la segunda pregunta es, sí, pero de verdad, ¿de dónde eres? Ay, es que eso es tan cansino. Digo, te tengo que dar también mi DNI, sí, la seguridad social, el pasaporte. O sea, es muy cansino. Es muy cansino. Es muy cansino, sí, sí. Haces mucha broma con el tema tan cansino, como bien dices, de la cuestión de la simplificación, ¿no? Tan reduccionista que se hace. Tú hace poco vi un vídeo tuyo y me hacía mucha gracia en una de estos TED Talk que decías que habías descubierto ya de mayor que eras china. Sí, el texto empieza así, que dice, el otro día me di cuenta de algo muy interesante y muy importante que me ha cambiado la vida. Y es que descubrí que era china, que no me había dado cuenta. Y entonces alguien de YouTube que no se había dado cuenta de la ironía, dijo, pero esta niña no se mira al espejo. Entonces yo me quedé así, diciendo, ¿y este señor? Claro, entonces, a lo que yo me refería era que para mí era muy normal mi cara. O sea, de hecho yo fui a mi tata es andaluza, de Algeciras, yo le dije, en ese momento yo la llamaba mami, ¿no? Mami, ¿qué es ser china? Y entonces ella me dijo, pues tener los ojos rasgados. Tú mírate al espejo y lo verás. Y entonces yo me esperaba ver unos ojos de lagarto, unos ojos de gato, yo qué sé, algo así, yo qué sé. Entonces fui al espejo y me quedé igual. Entonces dije, yo creo que en ese momento, ese recuerdo todavía lo tengo, ¿no? Y habría pensado, esta señora es tontísima, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? Porque yo le fui y le dije, Loli, no entiendo, porque yo por fuera los ojos los tengo blancos y lo de dentro es marrón y redondo. Entonces, ¿qué es eso de los ojos rasgados? Entonces ella no me supo contestar, yo no supe lo que ella quería decir y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces eso de ser china en ese momento como era un ente indefinido, ¿no? Porque la gente me seguía señalando y me seguían diciendo chinita, chinita y se seguían rasgando los ojos, que a mí me daba mucha rabia. Y para mí entonces identifiqué ser china no con una cultura, no con una familia, no con nada, identifiqué ser china con que algo estaba mal y ese algo era yo. Entonces, os estoy hablando de 4, 5, 6 años, o sea que los sesgos raciales, ¿con cuánta edad crees que se hacen? Venga, vamos a hacer un juego. ¿Con qué edad creéis que hay sesgos raciales? Voy a empezar desde los 18 para abajo. Levantar la mano, ¿vale? 18, 17, 16, 15, 14... ¿No queréis participar o no? Vale, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, pensáis que son jóvenes, ¿eh? 2, 1... Bueno, pues hay estudios de Harvard que dicen que un bebé de 6 meses ya tiene sesgos raciales. Y eso quiere decir que es capaz de identificar a su madre cuidadora principal y que su fenotipo sea diferente de otro. O sea, un bebé desde los 6 meses, que es muy fuerte, ya empieza a construir la otredad.
Al igual que también empieza a construirle, esta es mi cuidador principal o cuidadora, ¿no? Entonces, claro, para mí mis cuidadores principales, mi tata, mi tal, pues todo era muy normal, pues yo te quiero y ya está. Y de repente llegas al cole y, tío, eres china. Y yo, hostia, qué mierda, ¿no? En ese momento, ¿no? Como veis, ya eso no pasa, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un momento en el que éramos las únicas, bueno, no, miento, la segunda familia china en Estepona, y como había otra y esa otra también tenía un restaurante, pues éramos rivales de negocio y no nos llevábamos, ¿no? Entonces, estábamos asimiladas, mis hermanas y yo, claro, lo único chino que yo tenía así, en teoría chino referente, era mi familia. Y entonces tú empiezas a ver las diferencias, ¿no? Construidas por la sociedad. Has mencionado una palabra que yo la oí por primera vez en antropología. Y es curioso que antropología hiciera esta palabra, otredad. Hace unos días hicieron una entrevista a Obama. Que no era IA eso, yo ahora todo pienso que es IA, ¿no? Lo de las aliens. No, creo que no era IA, aunque tampoco había mucha inteligencia en la entrevista. Yo no la veo porque como yo solo vi lo de los aliens. ¿Lo habéis visto, lo de los aliens? Pues curiosamente hablaba de que era posible que existieran extraterrestres, era posible. Bueno, por lo menos partía de la base de no ser tan arrogante de creer que somos los únicos en el universo, claro, ¿no? Claro. Y dentro de esa extraterrestre, ¿están las personas racializadas? No lo creo, porque estamos entre terrestres, quiero decir, estamos ¿Seguro? aquí. Bueno, sí, claro, estamos en la Tierra. Porque la de títulos que se han puesto a las personas racializadas es... Te estás haciendo muy de hater, Amu, ¿eh? Estás haciendo muy de hater. ¿Sabéis lo que es la otredad? Sí, ¿no? Entonces, pues entonces eso no hay que explicarlo, la otredad. Sí se sabe lo que es la otredad, ¿no? Pero entonces, sí, bueno... por desgracia saben lo que es. Sí, pues, ¿sabéis quién es este psicólogo que se llama Arun Mansukani? Pues muy interesante, ¿eh? Él es indio malagueño. Entonces, también tiene una oratoria fantástica y él habla del endogrupo y el exogrupo, ¿no? Estos son palabras muy rimbombantes para hablar de nosotros, vosotros, la otredad y eso, ¿no? Y dice que es muy interesante lo que tú consideras tu grupo y que hay estudios que, vamos, afirman y te enseñan que las personas benefician a su grupo siempre. Pero yo no voy a hablar de eso, porque yo creo que cada uno barra para su casa, no tiene ningún misterio. Es muy interesante la psicopatía con el exogrupo, creo que él lo llama psicopatía, ¿no? Entonces, se veían en los nazis que había uno que era una excelente persona en su casa, cocinaba para la mujer, no sé qué, pero los otros, venga, a quemarlos, ¿no? Entonces, el exogrupo los deshumanizaba y venga, todo y no pasaba nada, ¿no? Entonces, la habilidad para separar el nosotros y en el ellos era increíble. Y os animo a buscar esa charla de Arun, que está en YouTube y creo que se publicó durante la pandemia, porque era muy interesante el eso de cómo te explica el nosotros y el otros, vosotros, ellos o la deshumanización, ¿no? Para mí me pareció fascinante. ¿No? Pues este señor lava la casa, a lo mejor iba a su casa, lavaba la ropa de su mujer, venga, te quiero, no sé qué, no sé cuánto, venga, pum, los mato y no pasa nada. Y a lo mejor dormía tranquilo. Entonces, muy interesante, no en plan bien, ¿no? Pero me parecía interesante la argumentación de Arun. No voy a seguir en la línea de hater, pero un poco no me voy a ir tan rápido. Venga, dale. Yo supongo que en toda tu experiencia personal ha habido momentos en que te han hecho bullying, te han remarcado que eres diferente, pero sin embargo no ha quedado resquicios de eso porque podías estar enfadada todo el tiempo, con rencor. Lo que has hecho todo lo contrario, has usado el humor como base para ridiculizar, no ridiculizar a esas personas en concreto, sino ridiculizar ese gesto. Y lo has pasado a la parte de validación. Ese proceso, ¿cómo...? Porque no todo el mundo tiene esos códigos tan claros. Para mí, intelectualizar o darle marco teórico a algo que para mí ha nacido me parece como de las preguntas más difíciles de responder, ¿no? ¿Habéis estado en Andalucía? Sí, ¿no? Y había estado como os insulta, en plan, hijo de puta, jajaja. Y no sé qué, y los carnavales, y me cago en tu puta, jajaja. ¿No? Entonces yo llegué a la conclusión de que mi carácter es muy sureño, ¿no? Es muy del sur. Y en mí está el devolvértela riéndome, ¿no? Y está también que
yo también me enfado mucho y paso mucho tiempo enfadada, ¿no? Pero también la risa, y yo creo que toda la risa que he escuchado y todo lo que hay en Andalucía ha hecho una parte de mí imprescindible en mi identidad y en el tema de sanar estos traumas. Y aparte luego descubrí que el humor también es muy validado en China. Lo que pasa es que yo no lo sabía, ¿no? Porque no he vivido ahí, ¿no? Y esta cosa de muchas veces de reírte de ti mismo, allí también se lleva mucho, ¿no? Y dije, wow, puede ser que yo sin saberlo, ¿no? Pero también de escucharlo en mi casa, ¿no? Pues también haya mamado esto. Y así ha salido, ¿no? Porque si yo no tuviera este carácter, no creo que pudiera ser o hacer humor de esto, ¿no? Si no estuviera en mi personalidad. Eso, sería harto dificilísimo, ¿no? Por eso hay gente que escribe unos ensayos de 500 páginas horrorosos y yo he hecho, bueno, horrorosos no, interesantes, pero difíciles de leer. Pero yo hago novela gráfica, ¿no? Y hago otro tipo de narrativas que me gustan más y son más afines a quien soy como artista. Hablando de familia, has comentado hace poco que habías tenido una tata, que es la que te ha cuidado mucho, te ha formado, has tenido un apego, no solamente lingüístico, sino también del amor, porque te ha enseñado el amor, te ha dado una educación emocional a través de su presencia, no solamente te ha criado, te ha dado de comer, te ha limpiado, sino también te ha enseñado unas estructuras sociales. Eso, sin embargo, tú tenías un poco aislada tu cultura, digamos, materna o de origen, ¿no? No porque lo habías decidido. Y sin embargo, ya a una altura de tu vida descubres que es como una falta de herencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo reconstruyes eso? ¿O cómo te inventas? Bueno, en la novela Gazpacho Dulce hablo de esta persona, pero muy poquito, ¿no? Sí. Mi tata. Y en el último proyecto que saco, Mi familia española, que es un podcast documental en el abierto, veis a varias personas que también tienen esta experiencia, que han sido personas hijas de migrantes que han sido criadas por tatas españolas. De hecho, yo de Loli no tengo recuerdos, que eso lo cuento en el blog de Mi familia española, ¿no? Porque a mí ella me crió de 0 a 3 años. Entonces yo aquí veo gente, ¿tenéis hijos e hijas? Entonces, ¿sabéis estas teorías de los apegos que se forman de los 0 a 3 años, ¿no? Que son edades muy importantes para el bebé. Entonces, me parecía muy interesante explorar si había historias más como la mía y también, que ya os digo, a mí ella me crió de pequeña y yo no tengo recuerdos muy nítidos de ella, pero recuerdo mucho echarla de menos, ¿no? Y decir, esta persona tan importante, ¿por qué no está en mi vida, ¿no? Y de quererla, ¿no? Y mis recuerdos de ella va a posteriori, ¿no? De cuando nos hemos visto, pero ella ya no me cuidaba, no era mi tata, ¿no? Ya tenemos una relación muy familiar. Y claro, de que tu contexto sea español, eminentemente andaluz, que era el mío, que no había más chinos alrededor, en ese momento en los 80 o 90, ni ninguna de las protagonistas de mi podcast, o sea, hemos estado asimiladas. Pues en ese momento de construcción identitaria en el que los adolescentes quieren pertenecer tanto, yo también digo que para mí el peaje fue mi cultura familiar. O sea, me esforzaba tanto en que no se notara lo que no podía esconder, porque, o sea, esto no es secreto, ¿sabes? No es secreto de nadie. Que por el camino perdí mi herencia familiar, ¿no? También perdí una lengua y he perdido muchas cosas que ahora reconozco ya con la madurez que es dolorosa y que me hubiera gustado. Mi madre tenía razón, tenía que haber aprendido chino, pero ahora ¿qué hago? Pero ¿sabes qué pasa? Que lo bonito, amo, es que la cultura no es un camino de solo ida, sino que siempre puedes hacer el camino de vuelta. Y yo creo que a muchos hijos e hijos de migrantes pensamos que cuando vamos al país de origen de repente va a ser como el santo grial y no lo es. No, te encuentras algo desconocido para ti con el que si tú quieres puedes establecer una relación, ¿no? Entonces, claro, luego nos preguntan, sobre todo los que estamos en cultura, de ¿y qué opinas de Chile, no sé qué, y la geopolítica y tal? Y yo qué sé, pues yo me quedo aquí, ¿no? Y yo tengo que trazar el camino de vuelta a casa, que ahora estoy muy en eso, ¿no? En linaje, en genealogía, y yo estoy volviendo al sitio el que también es mi casa, a casa de mis abuelos, ¿no? A ver dónde están mis ancestros.
y no perder ese nexo familiar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues yo tengo un pueblo, tengo un campo, ¿no? Al que volver. Pues yo quiero sentir que mi pueblo y mi campo también tengo un país al que volver, y me gusta decir volver porque también es mío. Entonces, pues bueno. Como veis, soy una persona muy obsesiva, pienso mucho en estas cosas. Y de momento me puedo ganar la vida con esto, que es lo mejor. Yo no sé si de pequeña te tocaba hacer el trabajo de intérprete para tus padres. Uy, como a todos. A todos los hijos e hijas que había barrera familiar, ¿no? Eso Sí, es. y a veces no sentías como que estabas fuera del lugar porque te estaban pidiendo un trabajo, un oficio de adultos y te estaban adelantando ya esa función. Yo creo que no es posible pedir a la infancia que intelectualice o le parezca injusto o no, algo así, ¿no? Porque la infancia asume. Tú le dices esto, pues será esto. Lo que pasa es que se lo vas a hacer pasar mal a una niña, a un niño, ¿no? Entonces, la ONG Salud entre Culturas dicen que los traductores y las traductoras ad hoc, que es como se llaman a cuando un niño de 5 años te va a hacer de traductor, ¿no? A un familiar, no debe de hacerlo, no tienen las capacidades, ¿no? Lo que pasa es que ese niño, esa niña no va a saber que no le corresponde, va a intentar hacer lo mejor posible y a veces se va a equivocar, ¿no? Y es un claro, recurso, además. bueno, es que aquí me puedo liar mucho hablando sobre el tema de la salud, no los intérpretes, el sistema de teletraducción que está infrautilizado, la sanidad. Podría hablar mucho de eso, pero como conclusión os diré que con barrera idiomática claramente se diagnostican menos enfermedad, hay peores cuidados y al final, ¿quién va con traductor y traductora a urgencia o al médico? Los guiris, o sea, porque la Costa del Sol está lleno, ¿no? Y entonces como están llenos, y claro, hay una barrera económica tremenda. Entonces, si no vas al médico y no te has pagado tú tu traductor o traductora, el médico de la pública o la médico sobrepasada no va a hacer esa llamada, ¿no? Y yo me he encontrado eso. Y como conclusión del tema de sanidad, yo estuve en urgencia también acompañando a mi madre y en la Costa del Sol. Os imagináis lo que es la Costa del Sol, ¿no? Con todos los extranjeros que hay y todo. Y vi en la lista, pues, muchos idiomas de traducción, por supuesto el inglés, había ucraniano, pero no había chino. No había intérprete chino de oficio o no había nada. Y en la Costa del Sol ahora hay bastante comunidad china. Entonces, pues bueno. Ahora también os digo, poderoso caballero don dinero. Y si ahora vienen muchos chinos que tengan más poder económico, quizás haya más traductores o quizás haya también traductores de oficio. Pero lo que es la generación de mis padres, que en ese momento migró, no migró con mucho dinero bajo el brazo, ¿no? Estaban escapando de la pobreza. Entonces, justo esa generación que ahora es mayor, que se está jubilando, que tiene enfermedades, pues esa generación está un poco así. Hay una cosa muy curiosa que leí de ti con respecto a los espacios de las personas que cuidan, a luego con la familia biológica. Sí. Una cierta intimidad más con las personas cuidadoras y no por la nacionalidad, sino por el afecto. Sí, esto sale en el documental Mi familia española porque el lenguaje del amor no es uno, ¿no? Entonces, ahora en redes dice, oh sí, mi lenguaje del amor es la comida o algo así, ¿no? Pero ¿tu hijo o hija entiende eso? ¿No? Porque si estamos en un contexto andaluz, en el que la gente se toca mucho y se besa y tal, y te quiero, tal, de repente hay un contraste con las familias chinas, ¿no? Que es lo que cuento, las familias chinas no se tocan, tampoco se dicen te quiero, ¿no? Es otra manera de expresar, ¿no? Tu comida favorita, ¿no? O que a lo mejor tus suegros vayan a casa a verte y te han limpiado toda la casa y te han cocinado todo para ver, o sea, son actos de servicio, un respeto a los mayores, hay una jerarquía, ¿no? Que se respeta y que eso también es amor. El caso es que de nuevo estamos en un contexto español, andaluz, en el que nadie te explica que no solo los abrazos es amor, ¿no? Entonces te cuentan las protagonistas, ¿no? O yo que no se sabe interpretar ese multilingüismo o ese bilingüismo afectivo. Que tú piensas, pues una cosa estará bien, otra cosa estará mal. También digo, vale, el ejercicio contrario es que si esto a lo mejor hubiera pasado en China,
y mi tata insiste en darme besos y abrazarme cuando yo veo que a mi alrededor nadie lo hace, yo igual pensaría, esta señora me está acosando, por favor, que deje de tocarme, ¿no? Porque nadie lo hace, ¿no? Sí. Y tú aprendes mucho observando. Sí. Entonces, claro, el problema está en que nadie te dice que al igual que tú puedes hablar 2 lenguas, el amor también se enseña en 2 lenguas, Sí. o incluso 3 o 4. Porque yo hablo, claro, de familia migrante y familia local que se juntan, pero puede haber un padre y una madre de otras culturas y de repente tú a un padre le hablas en un idioma, a tu madre le hablas de otra y hay también otras formas de enseñarse el afecto. Y eso no se habla, ¿no? Y ahora hay unas estadísticas tremendas de que creo que, no sé si eran 2 de cada 4, 3 de cada 4 son de madre extranjera. Quiero decir que ahora mismo estamos en un momento que se verá luego en las calles en 15 años de cómo va a cambiar el panorama social y cómo manejamos el multiculturalismo, ¿no? Y cómo manejamos estas personas que son multiculturales, que vamos a querer someterlas a una única cultura, porque yo creo que la palabra es sometimiento. Homogeneizar. ¿Sí? O sea, yo no tengo ningún problema en tener 2 culturas o 3 y las quiero igual. Como los idiomas. Sí, es que no hay ningún problema para mí, entonces, ¿por qué para ti sí? De hecho, en estos días de los Juegos Olímpicos hay una imagen muy impactante. Bueno, yo no sé si a los demás se han dado cuenta, y es que cuando han terminado los competidores de hacer alguna prueba, que suelen ser magistrales, pues cuando vuelven con sus entrenadores hay abrazos, hay besos, hay saltos, y sin embargo, por ejemplo, con la parte japonesa hay distancia. Y puede parecer desde el punto de vista occidental como una frialdad o que no ha hecho bien la prueba, y la prueba la ha hecho maravillosa, pero es otra relación, es otra forma de expresar el afecto. Claro. Y es muy significativo. Claro, claro, yo creo que ahí el key de la cuestión es no decir, bueno, esto no es, sino preguntarse cómo se hace en otro sitio, ¿no? Sí. En donde fueres haz lo que vieres, y eso es. Sí. Lo que pasa es que no te enseñan a cuestionar eso, no te enseñan a que tu perspectiva no es la única válida, ¿no? Te enseñan a, bueno, pues esto es, y entonces lo otro no es. Ya. ¿No? Y yo digo que porque alguien no me caiga mal no quiere decir que alguien me caiga bien. ¿Sabes? Y eso se entiende muy bien. Comentas que eres de una familia de 3 hermanas y un hermano, y qué curioso que el tema patriarcal es universal. Sí. No tiene fronteras. Sí, sí, sí. Allí sí. nunca ganáis las mujeres, nunca. Pues mira, eso pensaba yo hasta que he estado este verano en China y estuve... ¿Sabéis de geografía china? Bueno, China está muy homogeneizado, pero China tiene más de 56 o 57 etnias. Y estuvimos en un sitio que se llama Yunnan. En Yunnan hay varias etnias. Entonces fui a un sitio de souvenir, ¿no? Era una escuela de bordado de seda. Y en esa escuela de bordado de seda enseñaban a las mujeres indígenas de allí, que con la revolución cultural pues habían pasado cosas chungas, les enseñaban a bordar para que volvieran a tener un oficio. Y están recuperando el idioma perdido, ¿no? Porque también tenía escritura geográfica. Que a mí nunca me han enseñado eso. Y digo, ¿pero qué significa esto? Y luego la chica que me atendió, porque me estaba llevando un par de piezas, me dijo, ay, ¿tú eres de esas familias en las que querían un hijo varón? Y yo, sí. Y ella me dijo, aquí eso no pasa. O sea, si eres una hija, pues está muy bienvenida. Ella era de otra etnia, ¿no? Creo que era de la minoría Bai. Y entonces dije, hemos sido engañados. Sí. En plan de, claro, esa homogeneización nos impide ver que hay otras minorías, otras comunidades que no ven como lo ven la mayoría Han, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Entonces, claro, me ha hecho cuestionarme muchas cosas, toda la propaganda que se ha tragado España a través de Estados Unidos, de lo que es China y que es todo mentira. O sea que, no sé, yo he flipado mucho para bien. O sea, si algún día alguien me dice, vete a tu país, yo le diría, por favor, págame el billete, pues yo tengo muchas ganas de volver. O sea, oye, que me lo he pasado tan bien, ¿no? Y no es solo pasármelo bien, creo que es sentir que yo pueda establecer una relación con el país de mis padres y que también pasa a ser mío, ¿no? Y eso pasa por tener tu independencia, ¿no? Que cuando compartí una reflexión
en mi Patreon, que es un sitio para, es una plataforma para compartir cómics y es gratis, ¿no? Entonces lo estoy utilizando poco, pero de forma gratuita. Creo que muchas veces identificamos el país de origen familiar únicamente con nuestros padres o únicamente con nuestros abuelos o gente con la que dices, vale, pero es que yo no soy mi padre y yo no soy mi madre. Entonces, ¿qué haces? Si tú no eres capaz de mantener o de crear ese lazo independiente con el país de origen familiar, yo creo que ese lazo se rompe, inevitablemente. Porque tú no puedes ver si ese país te gusta, no puedes viajar y ver o investigar tú sola o tú solo y de repente te ves dependiendo de personas con las que no te identificas para relacionarte con ese país. Y por eso te decía antes que es importante lo de reclamar o caminar el camino de vuelta de forma independiente, que tú seas capaz de decir, bueno, pues o quiero ir de compra, o quiero salir de fiesta, o quiero yo ir a este museo, ¿no? O me quiero desenvolver aquí de forma segura. Porque ahora, cuando yo le dije en el hotel a la chica del hotel, ten cuidado si vas a Barcelona porque roban. Y ella, ¿qué roban? ¿Cómo es posible? Porque ahí no roban, nadie roba. O sea, mi chico perdió el móvil en una estación de tren y la chica de seguridad lo tenía y me hizo desbloquearlo para dármelo. Entonces, no sé, me explotó la cabeza en muchos sentidos, porque eso antes no era así. O sea, no sé, muy loco. Es otro nivel. Uf, sí, muchas cosas han cambiado. Hablando de independencia, tú vivías en Madrid muy bien, con tu trabajo de diseñadora gráfica, tu sueldo, y un día decides aparcar todo eso y lanzarte a la aventura. Sí. ¿Estabas loca? ¿Te dio algún golpe? Vale, esto como ponían ¿Te perseguía alguien? como ponían el panfletito, ¿vale? Hemos empezado con el comienzo del último libro, ¿no? De la Agridolce Vita, que por eso pasa eso. No, nadie me perseguía, no, nadie me obligó, pero... Muy valiente, ¿no? Hombre, sí, pero yo creo que la cabra tira para el monte. Es decir, que yo soy artista, siempre lo he sido, lo que pasa que lo que sí es un privilegio es poder dedicarte al arte. El arte es un sector muy precarizado, el arte es un sector muy inestable y yo siempre digo que yo no romantizo la pobreza porque la he vivido. Yo tengo vicios como pagar el alquiler, ¿no? Y yo qué sé, entonces creo que la cultura y la clase obrera muchas veces se ha separado porque piensas que no es para ti y ya está. Yo tengo uno de mis mayores arrepentimientos de no haber hecho Bellas Artes. Pero también pensé, ¿para qué lo voy a hacer? Soy yo ese señor llamado Picasso, porque no lo soy, ¿no? Y he trabajado en restaurante chino y he hecho esto, entonces en ese momento cuando la mentalidad de haber sido familia migrante, ¿no? De clase obrera, yo qué sé, lucha con lo de quiero ser artista, porque a los hijos e hijas de migrantes nadie nos anima a ser artistas. De hecho, en internet hay un meme sobre las familias chinas que el padre le dice, ¿Are you a doctor yet? ¿Eres ya doctor? ¿Eres ya abogado? ¿No? Porque artista, tío. Entonces, claro, yo en ese momento me becaron para estudiar diseño gráfico, ¿no? Y dije, me conformo con algo que esté lo suficientemente cerca del arte y yo aprender un oficio, porque soy muy práctica. Lo que pasa es que lo odiaba. El primer día que entré dije, menuda mierda, esto no me gusta nada. Y entonces yo creo que al hacer los cómics, en muchas maneras me salvó la vida y también me gusta mucho hablar de los cómics como un medio accesible porque para mí en ese momento era lo que me podía permitir. Yo podía hacer cómics yo sola. Me compré la tableta gráfica más barata, que eran 100 euros, y con esa publiqué El País, o sea, y con esa tableta, ¿no? Hasta que pude ahorrar para comprar una tableta mejor y todo. Y claro... Y acabas en Nueva York, Y acabo en la Universidad de Nueva York. Claro, pero me gusta reivindicar esto de porque la gente piensa que es muy ajeno y a mí el peaje también ese de no tener referente, de pensar que el arte no es para mí, el arte sí es para mí, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una mejor industria. Y si hubiera querido hacer cine, pues me hubiera quedado sentada, ¿no? Pues a lo mejor hubiera hecho algo. Y en ese momento los smartphones no estaban tan guays, ¿no? Y entonces, claro, reivindico el cómic como un medio accesible y accesible para los creadores y las creadoras. Y en ese momento con las redes sociales se pudo hacer. Ahora ya está todo mucho más difícil, pero eso fueron los inicios. Y sí, acabo en Nueva York, ahora me voy a Chicago a dar clase a la universidad. O sea, han pasado muchas cosas inesperadas, ¿eh? Hay una palabra que me gustó mucho que mencionaste en una entrevista,
que tiene que ver mucho con españoles que viven en Estados Unidos. Ellos se llaman expats. Los expats. Me gustaría que lo explicara qué hay en ese término, porque es muy pequeño, pero es un universo. Pues, por ejemplo, los embajadores o la diplomacia o esta gente que se iba fuera a hacer cosas no se llaman inmigrantes. No. No, se llaman expatriados, los expats. Yo creo que es como esa diferencia de clase que se quiere establecer, ¿no? Distinguirse. Sí, de distinguirse. Entonces, aquellos españoles que se llaman expats en Nueva York, pues no he querido conocerlos, la verdad, digo, me da mucha pereza. No, yo lo siento si aquí alguien se llama expat, pero pues has ido a otro sitio a trabajar, chica. ¿Qué quieres que te diga? Igual que yo he ido a otro sitio a trabajar. Te recuerdo que esto se va a editar, ¿eh? Bueno, eso le puedes poner un pi, ¿no? En plan de para que, claro, luego me tienen que dar trabajo esos expats. No, pero es muy interesante, ¿no? La reflexión posterior, ¿no? ¿Qué necesidad tú tienes de separarte y por qué lo quieres hacer? ¿Es un complejo? Pues no sé si es un complejo o el carné o no lo entiendo, ¿no? Pero sí que hay muchas personas españolas, yo ahora también voy a la Universidad de Bath y de Bristol, está la de Londres, ¿no? En las que hablamos de eso, ¿no? No todos los españoles, por supuesto, pero también lo reivindican ellos, de ¿por qué lo hacéis? ¿No? ¿Por qué lo hacéis? Entonces, claro, ¿cuál es esa necesidad de separarse? I don't know, yo no me llamaría... Mi padre nunca se ha llamado expats, o sea... Bueno, luego hay todo lo contrario, es como la antítesis. Luego hay personajes, digo personajes porque es como se exhibe ante las redes sociales, como por ejemplo... Bueno, espera, en China los occidentales que van se llaman expats. Ahora que lo pienso, hay muchos que dicen, sí, expat en Shanghái. Y son gente muy formada que se va de fiesta. Se juntan para irse de fiesta. Porque he visto algún que otro grupo de Facebook, ¿no? En plan digo yo, o sea, sí, muy interesante eso. No sé, ¿sabes? Lo contrario, o digamos la antítesis de esto, hay personajes como Chen Tatsai, que es el antídoto, ¿no? ¿Antídoto al expat? Sí. O su exhibicionismo, o su forma de buscar un espacio. Uy, yo no sé si le llamaría antítesis a expat, quiero decir. Porque, claro, yo siempre reivindico que no hay que decir inmigrantes de no sé qué generación, porque yo no soy inmigrante en España. ¿Ah, no? Expat. No, yo no soy inmigrante, pues yo nací aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué generación soy inmigrante? Hasta los hijos de mis hijos, de sus hijos. La Biblia dice 4 generaciones de maldición, digo 4. O sea, o hasta que mis genes se mezclen tanto que ya no parezca, ¿no? Entonces eso es como... Y entonces nosotros también somos españoles, españoles de distinto origen o españoles multiculturales, ¿no? Y entonces... No sé dónde tiene que ver eso del expat o antítesis, ¿no? Me parece que, y esto se lo comentaba también a una entrevista que me hicieron en El Salto, ¿no? Que he estado trabajando en ciudades como Nueva York, como Montreal, o sea, ciudades muy cosmopolitas, donde a lo mejor vas a un sitio, no sabes de dónde es nadie, nadie lo va a preguntar porque es de muy mala educación, encima, en una mesa hay gente de todos los colores posibles, en Chinatown, que estuve ahí, que me gustó mucho. Y en esos sitios la diversidad per se se cuenta como valor. O sea, en Nueva York nadie es de ningún sitio, pero todo el mundo es de Nueva York. Y hay comida. O sea, donde yo vivía, cuando daba en clase en la Universidad de Nueva York, en un radio de 10 minutos tenía comida etíope, comida mexicana, comida sichuanesa, comida de otros sitios de China. Y es que no me acuerdo de cuántas comidas más. Había comida india muy buena que yo nunca había probado en España, ¿no? O sea, y era como... El valor de Nueva York es ese. Y el valor de ciertas ciudades muy cosmopolitas es ese. Y digo, ¿por qué nosotros no le damos valor a eso, no? Como propio. Que convivimos, ¿no? Que convivimos y que tú aquí en un radio de tal puedes nutrirte de eso. Porque a mí eso me parece... Ahora vivo en un pueblo de 3.000 habitantes y estoy aburridísima de comer salmorejo todos los días. Claro, yo tengo otro paladar, entonces digo, pues yo a lo mejor quiero comer esto, quiero cenar otra cosa, ¿no? Y cocino mucho en casa, ¿no? Pues me encanta la mezcla de sabores, me encanta la variedad en todos los sentidos, ¿no? Y digo, ¿por qué
¿por qué se vende como amenaza? En lugar de venderse como algo que es muy positivo porque lo es. Entonces, bueno. Bueno, a ti mismo tuviste una experiencia en Madrid, en el Bar del Tigre. ¡Ay, el de la novela! Cuéntalo porque no se lo van a creer. Pues esto sale en una de mis novelas, no, es que no me acuerdo, creo que era la segunda, en Andalucinas por el Mundo. Y en ese momento yo acababa de llegar a Madrid, en Estepona nadie vende cervezas por la calle en ese momento, no sé si ahora lo venderán con la gentrificación, pero en Madrid se vendían cervezas por la calle y en ese momento eran mujeres chinas. Entonces yo estaba en el Tigre, que es un bar donde te ponían tapas muy malas y muy fritas, en el que íbamos los universitarios pobres. Entonces yo estaba allí y de repente alguien me dijo que si le vendía una cerveza. Te digo, ¿qué coño me estás diciendo, pavo? Y empecé a gritarle un montón de improperios y luego mi amiga dijo, oye, no, que... porque el tío se quedó así, muñeco, y me dijo, no, que es que aquí es verdad que pasa eso, que venden. Y otra cosa muy curiosa, que en muchas películas salen que en Chinatown de Nueva York, ¿no?, que venden bolsos, ¿no?, y todas estas falsificaciones. Entonces yo cagándome también en plan, ¿por qué hacéis esto? Los estereotipos, no sé qué, qué horror. Voy a dar clase en Nueva York, voy a Chinatown y de repente me ofrecen un bolso y yo, ay, pues entonces, ¿qué hago? Sí, me voy a por un bolso, un reloj falso y mira tal, y yo, ay, entonces me voy a comer mis palabras. Como ya no hago botellón, pues ya no sé si siguen vendiendo cerveza, o sea, entonces, bueno, también hay que saber recular a veces. Está claro que hay que dibujar fronteras. Sí. Constantemente. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho que mencionas es la identidades en obras o las identidades híbridas, que no cierras el espacio a ninguna de las que te vas encontrando en el camino. Sí, y yo creo que esto se entiende muy bien cuando hablamos de la historia de cada uno. Y yo decía, es que yo no estoy muerta como para mi identidad, que ya está, se haya acabado. Yo a veces estoy muy cansada de reflexionar sobre mí misma. O sea, o eres extremadamente narcisista o egocéntrica, o reflexionar sobre tu identidad te agota, ¿no? Yo quiero existir, quiero ir a Pilates, darle comer a mi gato y ya está, ¿no? Pero siempre estás socializando. Siempre pasa que de repente hay alguien que te expande un poco más, ¿no? Yo que viajo tanto, de repente estoy aquí y hay muchas cosas que me llaman la atención. Me han dicho que vaya al mercado de Melilla, me han dicho muchas cosas que tengo que visitar de Melilla, ¿no? Y estaré poco tiempo, pero tengo una amiga muy querida que va a venir aquí y luego le decía a Amo que siento que vengo a casa, porque hay gente que me quiere que me va a recibir y entonces como, ¡ay, qué guay! Entonces, claro, si yo me defino únicamente como una cosa, quiere decir que ya no puedo socializar más, ¿no? Y que esa etapa tan bonita de mi vida en Nueva York, o ahora que estoy reconectando con China, ¿no? O todo lo que ha pasado antes en mi vida, ¿por qué tengo que renunciar a una parte de mi historia? Y las partes importantes de mi historia son partes de mi identidad. Entonces, claro, al utilizar eso como bandera de sumisión política o algo, es como... No lo veo para nada, me parece como mecanismos de control, porque mi historia es la que es y yo la quiero honrar, y también la de mis antepasados. Entonces, pues, me parece que eso, que las identidades multiculturales, híbridas, pues son muy valiosas. ¿No hay como hay un sustrato que te han trabajado mucho en la negación interiorizada en cuanto a tus identidades? Mira que no digo en singular. Es que ha habido mucha xenofobia. Sí. Quiero decir, de hecho hay tanta xenofobia que ni siquiera es una palabra reconocida en España. O sea, mucha gente dice, yo no soy, yo tal, tengo problemas con tal, pero los chinos, muy bien. Es que llegar a la X en el diccionario es muy cansado. La S, ¿no? Pero es mentira, es verdad. O sea, sí que tienen problemas con los chinos, solo que no lo quieren admitir. Entonces, claro, no es el dicho no es un dicho ese de que el diablo lo más listo que hizo, lo mejor que hizo fue convencernos de que no existe. Pues si tú escondes el cadáver no hay crimen, ¿no? Entonces, si nadie cree que la xenofobia o el odio contra lo asiático existe, pues entonces no hay crimen. Pero la realidad es que los estereotipos de mujer sumisa, de hombre cero atractivo o sin masculinidad, o sea, todo se creó en un momento con una intención.
Y yo que estoy estudiando mucho, pues os digo, mucho viene de Estados Unidos. Quiero decir, la ocupación japonesa, vamos a quitar a vuestras mujeres, entonces estos hombres son horribles. Luego el peligro amarillo, porque no sé si sabéis que en Estados Unidos está la Chinese Exclusion Act, que es una ley que específicamente prohibía a las personas chinas migrar, porque eran un peligro, porque no sé qué, porque qué horror. Y propagan enfermedades, y son sucios, y el opio, y no sé cuánto. Esa ley estaba y creo que fue en los 60 no se levantó. Por supuesto, ninguna disculpa todavía, creo que no, hasta que yo conozca no ha habido ninguna disculpa. Y se levantó porque en ese momento a Estados Unidos le hacía falta mano de obra de ingeniería. Y entonces dijo, si estás en la cola migratoria y eres ingeniero, entras. Y entonces muchas personas chinas, ingenieras, migraron a Estados Unidos. Se levantó la ley de la exclusión y entraron muchos ingenieros que se quedaron, tuvieron hijos, que fueron a la escuela y eran muy buenos en matemáticas, por supuesto, son hijos de ingenieros. Y de ahí sale el estereotipo de que los chinos y las chinas son muy buenos en matemáticas. Entonces, claro, hay mucha propaganda que de repente yo dije, vaya, aquí la gente sabe lo que es ser chino cuando no había chinos en España. O sea, yo tengo el dato del INE de que cuando yo nací había como 80 en Málaga o incluso menos. Y 2 de esas personas, se lo tengo en el móvil, ya no sé dónde tengo el móvil, eran mis padres. O sea, ¿por qué entonces la población española sabía cómo tenían que ser los chinos? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿No? Entonces, claro, había mucha xenofobia que inconscientemente la tenemos aquí en la recámara. La cultura del miedo es muy buena. Hombre, para manipular muchísimo. Es muy buena. Muy efectiva. Pero aún así, esto es lo que a mí me impresiona en tu desarrollo, aún así, aún viendo todas estas cosas tan evidentes, tan translúcidas, tu trabajo tiende siempre al lenguaje del amor. ¡Ay, muchas gracias! Nunca hacia el odio. ¿Tú crees? Sí. Tenéis que comprar los libros para comprobarlo. Sí, porque tienes una particularidad, evidentemente lo disimulas con el humor, tu herramienta es el humor, ¿no? Pero nunca acercas, por lo menos desde mi lectura, nunca acercas a la confrontación, al rencor, al ajuste de cuentas, a hacer una fuerza contraria, ¿no? Todo lo contrario. Es como, bueno, vale, esto es así, pero vamos a mejorarlo. Joder, me gusta mucho tu lectura. Pero es tu trabajo, porque si lo hubieras hecho en una obra, pues a lo mejor era una anécdota, pero es que es una continua en tu trabajo. Y luego, también ahora en el podcast se refleja más. Y además, sí, otra cosa que te agradezco mucho, no sé si es intencionado, que las participantes son todas mujeres. Sí, en esta temporada es intencionado. Sí, pues sí, te lo agradezco. Sí, participantes mujeres, cuidadoras mujeres y madres, porque los cuidados están muy invisibilizados. Y si los cuidados están muy invisibilizados, los cuidados de las hijas de migrantes están más invisibilizados, mucho ¿no? Más. Porque yo decía, ¿nadie se pregunta quién cuida a esas niñas? ¿Nadie se pregunta por qué estamos tanto tiempo en los bazares? Sí. Sí, lo critican, pero no hay un por qué, ¿no? Entonces de ahí sale vamos a contar la intrahistoria, ¿no? De quién ha cuidado a esas niñas, de por qué hemos estado tiempo en los negocios de los padres, ¿no? Y se ve. Entonces, el otro día descubrí algo muy interesante en la definición de libertad, porque ahora que hay tantos algoritmos y tantas cosas en Instagram y todo eso, ¿no? Decía, bueno, es que censura, ¿qué tal? Que aquí en Occidente también es censura, ¿no? Y en China no se puede decir, la. Y bueno, ha habido muchas peleas en Internet. Me pareció muy interesante que hablaban como en China la libertad era la armonía. Entonces venían de un sitio de mucha pobreza, ¿no? El siglo de la humillación lo llama, cuando las potencias occidentales fueron, lo expoliaron y el siglo de humillación. Y es la armonía ahora como se sienten en libertad. Y me pareció muy, muy interesante porque cuando me has dicho eso yo he pensado, quizás mi obra, el recorrido, también tienda a la armonía. Pero a mí me gusta la armonía, ¿no? Me gusta estar tranquila en mi casa con mi gato, con mis chicos, o sea, ir a pilates tranquila, ¿no? Y joder, tío, y yo soy una persona también que se enfada muchísimo, ¿no? Soy de estas que están muy felices, pero se enfada también muchísimo. Luego digo, es muy cansado estar enfadada. Yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Es agotador. Es muy agotador, Es agotador, ¿no? Además con uno mismo, ya no con el resto del mundo. Pues es agotador todo el tiempo. Porque es estar en batalla todo el tiempo. Sí,
Y qué lástima de tiempo perdido. A ver, hay cosas por las que merece la pena enfadarse mucho, ¿no? Sí. Y yo digo, elige tus batallas. Pero ahora que me has dicho eso, supongo que mi obra va en el sentido del recorrido largo de creación de armonía. Sí. Tanto con una misma como entre culturas, ¿no? O quien se sienta ni de un lado ni del otro. Yo creo que va por ahí. Bueno, quedándonos ahora en este lado tan impresionante y tan bonito de armonía, vamos a pasar la palabra aquí a la audiencia, porque que ellos te destripen, ya que yo he sido muy bueno contigo. Ha sido muy bueno. Ha sido un poco hater al principio, pero ya. Hay una frase que no quiero olvidar, y no es de hater, ¿eh? Simplemente me resultó extraordinario que alguien te dijera algo así, ¿no? Escrito en redes sociales. Sí. Que nazca un hámster en un establo no le hace un caballo. Es que fue muy fuerte. Pero Pero eso fue... pero ¿sabes lo curioso de esta frase? Es que no era para mí. Esa frase fue en la portada en la que salimos del País para la chica hijabi. Wow. O sea, pero éramos ese grupo. No era directa a mí, pero yo la sentí también. O sea, fue tan horrible esa frase. Pero bueno, claro, que seamos minoría no quiere decir que seamos la misma cosa y estereotipos sobre una persona son diferentes a los que pesan sobre mí. Pues a esa chica le cayeron unos palos tremendos, o sea... Pero esto también lo importante de las lecturas. Hay una forma rápida de sacar conclusión de esto, es enfadarse, es cabrearse, es tener odio. Yo cuando lo leí le di una vuelta. Me fui un poco al pasado y dije, ¿quién nació en un establo? Y Jesús en el pesebre sonríe porque está alegre. Y mira en qué se convirtió, ¿no? Sí. Pues no está tan mal nacer en un establo, aunque seas un hámster. Es verdad. ¿Eh? Sí, sí. Es que a veces también es cómo gestionamos nosotros nuestras emociones, porque tú hablas mucho de la educación emocional. Sí, jope, es que es muy importante. Es muy importante porque es como una puerta que tienes abierta. ¿La tienes abierta para el odio o la tienes abierta para la armonía? Si tú quieres para el odio, siempre estar ahí. Sí, está ahí. Hay que poner un filtro, evidentemente, no vamos a ser siempre inmunes, ¿no? Pero hay que tener un filtro muy preparado. Exacto. Entonces, enhorabuena. Ay, pues muchas gracias. Tampoco quiero cansarla, no ha descansado, le he quitado hasta siesta. Eso de la hospitalidad melillense, sí, que queda muy bien como marketing, pero luego hay un jamú ahí dando por saco. En tu trabajo de Andaluchinas por el mundo, hay una frase que me parece la más indicada para hacer como cierre de este encuentro contigo tan bonito. Acaba con un párrafo esclarecedor en este sentido. Un poco, verás que mi madre china es tu madre manchega, asturiana o gallega, que nos preocupamos de las mismas cosas, que sufrimos y nos alegramos por lo mismo. Así que solo espero que te haya gustado, que nos hayamos despellejado enteras y hayas disfrutado con nuestro costumbrismo, no tan chino. Gracias. Oh, muchas gracias. Y que, por favor, se va a Chicago dentro de poco, para que veáis lo valiente que es. Me voy ahí con el estómago encogido. Bueno, yo lo único que te auguro que vuelvas con más energía. Muchas gracias. Que los de ICE no te abracen tanto y que sigas profundizando en la mirada que tienes tan linda. Y ojalá haya más copias como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.